Hola chicos y chicas del séptimo grado. Vaya papeime. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy tu profe de Ciencias Sociales, el profe Pilsen Damián, y hoy vamos a tener una clase de Historia y Geografía. Nuestro contenido para el día de hoy es súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la antigüedad de los grupos humanos. Para poder estudiar lo que es la antigüedad de los grupos humanos, vamos a estudiar los siguientes temas. Vamos a ver la evolución hacia el ser humano actual y luego los primeros homos. Como propósitos para el día de hoy tenemos lo siguiente. Tomar conciencia sobre la importancia de conocer acerca de la evolución del hombre hasta nuestros días. Luego, analizar el proceso de evolución de la especie. Y por último, identificar las transformaciones históricas de los primeros homínidos. Vamos a iniciar y vamos a ver qué están haciendo nuestros personajes. Dice, qué bueno este campamento. Fue fantástico poder realizar este paseo. Sí, para conocer cómo vivía el hombre primitivo y compararlo con el actual. Así tendremos nuestros propios juicios sobre lo que la historia nos cuenta. También sabremos lo que tienen en común estas culturas. ¿Y por qué no conocer cómo vivía el hombre primitivo? Y para ello vamos a ver la evolución hacia el ser humano actual. Podemos decir que la evolución humana es el nombre de una sucesión de cambios biológicos por los cuales ha pasado esta especie, hasta convertirse en lo que hoy llamamos un ser humano, conocido científicamente con el nombre de Homo sapiens. Se cree que este proceso evolutivo se originó entre 4 y 7 millones de años atrás en la zona de África y comenzó con la aparición de los primeros homínidos que eran primates que se desplazaban en dos patas, es decir, lo que nosotros conocemos como Australopithecus. Ahora, ¿cómo se dio ese proceso de evolución? Se cree que este proceso se originó, como dijimos, entre 4 y 7 millones de años atrás, en África. Comenzó con la aparición de los primeros homínidos. Y esta primera característica es justamente lo que nos permite diferenciarnos de los distintos animales. Es decir, la capacidad de desplazarnos en dos patas. Y justamente se originó, como estuvimos diciendo, con los Australopithecus. Dentro de lo que es la etapa de evolución del hombre, a fin de que el ser humano pueda desarrollar sus tipologías actuales, tuvo que pasar por millones de años de cambios evolutivos que incluyen desde pararse en sus dos extremidades inferiores hasta desarrollar un lenguaje. De todo este proceso existen especies representativas de las diferentes etapas evolutivas. Y eso nos lleva justamente a estudiar cuáles fueron esos procesos. Y es por eso que vamos a estudiar los primeros homos. Y vamos a hablar de ellos. El primero de ellos es lo que conocemos como Australopithecus, que viene a ser el primero de los homínidos. Podemos decir que estos fueron un conjunto de primates homínidos que vivieron en África hace unos 4 millones de años aproximadamente. Los homínidos son los primates que se desplazaban en dos patas. Ejemplos como los que son hoy los orangutanes, los gorilas o los chimpancés. Podemos decir que se entienden que los Australopithecus fueron los primeros en desarrollar estas características y por esta razón se consideran un factor clave para la evolución humana. Ahora, ¿qué características presentaban? Podemos decir que los primates de este grupo se alimentaban de plantas y frutas, vivían en la sabana africana y eran delgados, de baja estatura, es decir, tenían aproximadamente 1,40 m aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Es decir, vamos a hablar del fin de los Australopithecus. Podemos decir que una crisis climática ocurrida aproximadamente hace 2,5 millones de años propició la extinción del Australopithecus y originó dos nuevos géneros derivados de este tipo de hombre.
¿Cuáles eran estos? Es lo que conocemos como Paranthropus y los Homos. Estos últimos, es decir, los Homos, a su vez, son el origen de lo que es hoy el hombre actual. Y ahora vamos a hablar de las especies de Australopithecus. Y vamos a ver que existen diferentes tipos. El primero es lo que conocemos como los Australopithecus anamensis. Estos vivieron en la zona de Kenia hace 4.200 a 3.900 millones de años y presentan molares anchos y de esmalte denso. El otro tipo que Australopithecus es lo que conocemos como afarensis. Estos existieron hace aproximadamente 3.900 y 2.700 millones de años, siendo muy semejante a los chimpancés contemporáneos por su registro sonoro. Vamos a ver el otro tipo. Es lo que conocemos como Ardipithecus. Justamente se presume que existió hace 4.400 millones de años en la zona de África. Es el primer homínido del que existe más certeza de que caminó en dos pies, es decir, que adoptó la postura que hoy tenemos. El Ardipithecus era lo que llamamos bípedo, espontáneo. Aparenta que era capaz de caminar sobre sus dos pies, pero solo lo hacía a veces. Esto se demuestra por los huesos que justamente los huesos de la parte de la cadera que conocemos como Ardipithecus. Bien chicos, llegamos a la parte de evaluación. Vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. Y para eso vamos a ver nuestros distintos ejercicios. ¿Qué es lo que dice el primero de ellos? Marcamos la respuesta correcta. Y vamos a ver el primer planteamiento. Proceso de cambios biológicos por los cuales ha pasado esta especie hasta convertirse en lo que hoy llamamos un ser humano. ¿Cuál sería? A. Teoría creacionista. B. Teoría evolucionista. La letra C. Evolución humana. O la letra D. Ardipithecus. ¿Cuál de ellos es? A ver si hacemos memoria. La letra C, muy bien, es la evolución humana. Perfecto. Vamos a ver el siguiente planteamiento. ¿Qué nos dice? Fueron los primeros homínidos que vivieron en África hace unos 4 millones de años aproximadamente. ¿Quiénes eran? ¿Eran los Australopithecus o eran los Ardipithecus o los Paranthropus o la letra D, los Homo habilis? ¿Cuál de ellas eran? Muy bien, la letra A, por supuesto, los Australopithecus, quienes aparecieron aproximadamente hace 4 millones de años atrás. Vamos a ver ahora el otro ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos? Mencionamos los tipos de Australopithecus. Hemos visto algunos de ellos y en esta ocasión nos piden 3. A ver, si hacemos memoria, ¿cuál era el primero de ellos? Anamensis, muy bien. El primero que estuvimos estudiando justamente de lo que es la especie de los Australopithecus. El segundo, ¿cuál era? Afarensis. Perfecto, es el segundo tipo de Australopithecus. Y por último, Ardipithecus. Perfecto. Estos son entonces los tipos de Australopithecus que aparecieron. Bien, llegamos al resumen de la clase de hoy. ¿Qué estuvimos estudiando? Estuvimos viendo la antigüedad de los grupos humanos y hemos dicho que la evolución humana es una sucesión de cambios biológicos por los cuales ha pasado esta especie hasta convertirse en lo que es hoy el hombre actual. También hemos visto que los homínidos son los primeros primates que se desplazan en dos patas. Los Australopithecus fueron los primeros homínidos de los cuales tenemos conocimiento. Podemos ver también en la parte del resumen que los fósiles de Australopithecus demuestran que fueron bípedos. Siempre caminaron sobre dos pies y la forma de la rodilla es muy similar a la que posee hoy el hombre. Los humanos modernos, como el Homo sapiens, también somos bípedos comprometidos.
No sabemos mucho acerca de cómo se desplazaron nuestros primeros ancestros. Los fósiles del Ardipithecus y el Australopithecus nos ayudan justamente a entender la evolución de lo que fueron los primeros hombres o los hombres primitivos. Vamos a ver a qué conclusión llegaron nuestros personajes. El género humano se ha desarrollado a partir de otras especies que no eran humanas. Para opinar sobre nuestra naturaleza, debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Los seres humanos somos parte del grupo de los primates y compartimos con ellos varias características que no tienen otros mamíferos. Bien chicos, creo que la clase de hoy fue súper interesante. Hemos aprendido sobre la evolución del hombre. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una próxima clase. Nos vemos.